El título de este mensaje es De milagros a salvación. Estamos cubriendo Hechos, capítulo 3, del 11 al 18. Pedro predica el evangelio en esta sección, ¿o no? Y en la siguiente parte del capítulo 3 va a hacer un llamado a la salvación. Va a decir, arrepiéntanse y crean. Pero quiero que vea el capítulo 4, del versículo 4 de Hechos, donde dice ahí que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuántos? Como 5,000. Estamos hablando que Pedro le va a predicar a un gran grupo de varones. Pero vamos a empezar aprendiendo un poco de doctrina. Este pasaje está lleno y rico en doctrina, especialmente en cuanto a la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Y vamos a ver pasajes aquí que se nos explica claramente que existe una Trinidad, porque Dios es llamado Hijo aquí, pero también es llamado el Santo. Entonces tenemos que conciliar esos pasajes, que a veces hay extremos que dicen, no, Él es el Hijo de Dios, y aparecen las frases o palabras como unigénito o primogénito. Por otro lado, vemos que tiene o posee atributos que solo Dios puede tener. Entonces la pregunta a veces que la gente hace, bueno, ¿es Hijo o es Dios? Cuando estaba en la cruz, ¿con quién estaba orando? ¿Por qué se refería al Padre como otra persona si Él es el Padre? Bueno, la verdad es que Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, es Dios. Creemos que Dios se ha manifestado en tres personas distintas, pero es un solo Dios, una sola esencia, y claramente se ve en las Escrituras. Y hoy vamos a ver un poco acerca de la deidad de Cristo. Lo que está pasando aquí en Hechos es que acaban de sanar a un hombre cojo. Y el hombre cojo, dice la Biblia, que está asido de ellos, está agarrado de ellos y no lo sueltan. Y Pedro va a aprovechar este momento para predicar el evangelio. Por eso es lo que digo, que aquellos que dicen que existe el don de sanidad, es una tremenda oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, pero eso no es lo que sucede. Y vamos a ver que este era el propósito principal de sanar a un hombre, era predicar el evangelio. Aquí le va a hablar a gente que le llama hombres israelitas o varones israelitas. Recuerde, la audiencia de ellos son personas que conocen a Jesús. Es más, Él les va a acusar de haber matado a Jesús. Ellos van a ser acusados de haber aprobado a Pilato, porque ellos conocen bien a Jesús y les va a declarar las Escrituras. Así que vamos a empezar aquí en Hechos 3, del 11 en adelante. En primer lugar, quiero que note conmigo una oportunidad para testificar. Una oportunidad para testificar. En Hechos 3, Pedro y Juan, después de sanar al cojo, allí en la puerta del templo llamada La Hermosa, utilizan este milagro como una oportunidad para proclamar el evangelio. Y usted siempre debe también utilizar oportunidades para proclamar el evangelio. Note lo que dice Hechos 3:15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos, ¿qué dice? Testigo. Recuerde que este es el trabajo principal del apóstol, es ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y este es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Note lo que sucedió, el pueblo estaba asombrado. Note el asombro del pueblo. En el versículo 11 dice ahí, y tenido asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, mira, atónito, asombrado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Se acuerdan de ese pórtico? La semana pasada les mostré una imagen de lo que es ese lugar. Era el templo, un lugar con muchas columnas donde cabía mucha gente. Y usted puede ver ahí en la pantalla, el templo, la semana pasada les expliqué que era algo así más o menos. La puerta hermosa es esta entrada por aquí y entraban hacia esta sección, lo que es el pórtico de Salomón, un lugar con muchas columnas y mucha gente se reunía. Y ahora podemos ver en el capítulo 4 que 5,000 personas se añadieron. Entonces no es un lugar pequeño, es un lugar bastante grande, es el pórtico de Salomón. Esta era una oportunidad. ¿Por qué era la oportunidad perfecta? Porque es lo que el judío pide. El judío pide señal. Ellos vieron una señal y están asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, por eso dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Y eso es algo que Dios sabía de los judíos y por eso los envió con poder de hacer señales. Porque los judíos siempre quieren ver una señal desde Moisés. Decía Moisés, ¿cómo me van a creer? Mete tu mano ahí en tu ropa. Metió su mano, la sacó, tenía lepra. Métela otra vez, salió limpia. Y usted puede ver a través de todas las escrituras que los judíos siempre pedían señal. Le pedían a Jesús, ¿qué señal das? Pero la verdad
es que ellos no tenían poder en sí mismos, por eso ellos rechazaron, escriba ahí letra B, la gloria personal. Vemos el rechazo de la gloria personal. En Hechos 3:12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Note esa frase, está dirigiéndose a un pueblo específico. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro aclara que el milagro no fue realizado por su propio poder ni su propia piedad. No era por su santidad, sino era poder de Dios a través de Jesús. Quiero que me acompañe Hechos capítulo 10. Mira, porque aquí Pedro no reclama ninguna posesión ni posición de poder especial. Y esto me refiero que aquí no había un papado, no había un líder, una persona destinada como vicario o en lugar de Dios. Por eso le está diciendo, no hay poder en mí. Yo simplemente soy un siervo. Quiero que veas la reacción de Pedro en Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Y postrándose a sus pies adoró. Si terminamos ahí diríamos, wow, un hombre se acaba de arrodillar ante Pedro. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Pero vea la respuesta de Pedro en el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy. También soy hombre. O sea, no me adores, no te postres ante mí. Yo no merezco ninguna gloria. Por eso Pedro, regresando a Hechos 3, está rechazando la gloria personal. Y usted puede ver Pablo haciéndolo una y otra vez. En una ocasión, Pablo y Bernabé andaban predicando, hicieron un milagro y sacaron hasta animales y querían hacerle sacrificios y le decían a Pablo Mercurio y al otro le pusieron otro nombre. Ellos se indignaron, se rasgaron los vestidos. ¿Cómo se podían aprovechar de ser llamados dioses por la gente ignorante? Pero la verdad es que Pedro reconoce que no está el poder en él. ¿El poder está en quién? Está en Jesús mismo. Y él por eso en Hechos 10 donde leímos rechazó la adoración. Pero ¿sabe quién nunca rechazó la adoración? Jesucristo. Ahora estoy diciendo esto porque este pasaje está rico en la enseñanza de la deidad de Cristo. Note lo que dice Lucas 24:52. Jesús está con ellos después de haberle ¿qué? Adorado. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y usted podemos ver una y otra vez que gente venía, se postraba ante Jesús, le adoraban y Jesús nunca le dijo, oye, un momento, levántate que yo solamente soy un siervo. Algo que me causa un poco de curiosidad, no tengo la respuesta en verdad. Cuando Juan, el apóstol, adora a un ángel está mostrando todas las maravillas en el libro de Hechos y él se postra ante el ángel y lo empieza a adorar. Y el ángel mismo le dice, levántate que yo soy un consiervo tuyo. Ahora, ese es otro tema, porque él adoró, pero lo que estoy mostrando es que cada ser que era de Dios rechazaba la adoración, pero Jesús nunca rechazó la adoración. Y debemos adorar a Jesús. Debemos adorarle con nuestros labios, con nuestros cantos, exaltar su nombre, porque Él es Dios. Cualquier bendición o milagro que recibían los apóstoles era una oportunidad para testificar. Y cualquier bendición que usted reciba, cualquier bendición que Dios le otorgue a usted es para aprovechar y darle gloria siempre a Dios. Y que otra persona pueda conocer a Jesucristo. Vimos la oportunidad para testificar. Número 2, escriba conmigo ahí un enfoque en el Salvador. Van a testificar acerca de Jesús y el mensaje de ellos está enfocado ¿en quién? En Jesucristo. Pablo dijo una ocasión, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Nadie en verdad es digno de nada. Yo y usted no somos dignos de nada, ¿verdad? Él es digno. Pero Dios le ha dado a usted el privilegio y la responsabilidad de predicar de Jesucristo. Aunque no seamos dignos, porque somos gente imperfecta predicando de un Salvador perfecto. Ahora le estoy diciendo esto porque a veces la gente dice, es que yo no soy digno de decirle a otro de Cristo. Me siento mal por mi vida pasada. Mire, uno nunca debe predicar su testimonio para que otra persona sea salva. A veces la gente confunde los testimonios y lo que yo era y esto y aquello y glorifican el pecado. Y de esa misma gente después las ves regresando donde salieron. Porque en muchos casos el testimonio debe ser, yo andaba perdido, aunque no era en el pecado, era mi religión, estaba perdido, pero Cristo me salvó. Y es Jesús, predicamos de Cristo, predicamos de Jesús.
Ahora yo le digo a usted, cuando vaya a evangelizar, nunca le digo a una persona, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere darte algo mejor. Tiene que empezar diciéndole, Dios quiere salvar tu alma, quiere salvarte. Después de que te salva, te quiere ofrecer una vida abundante. Eso es lo que viene después de creer en Jesucristo. Entonces el enfoque de este mensaje está en Jesucristo. Pedro inmediatamente dirige su audiencia al Señor Jesucristo. Los preparó. Les dijo, no está a nosotros. Y es una oportunidad. ¿Y qué va a hacer Pedro? Mire el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No te está usando palabras que esta gente comprende y entiende. Pedro entiende su audiencia. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro señala que el poder viene de aquel a quien ellos entregaron, negaron y mataron. ¿Cuándo lo entregaron? Cuando fueron por él, ahí en el Getsemaní, lo aprendieron y lo malacusaron falsamente, lo entregaron a los romanos. Y estaba ahí Poncio Pilato ofreciendo que saliera libre, pero lo negaron. Y no solamente lo negaron, Pedro le dice a ellos, ustedes lo mataron. Esta es la segunda vez que Pedro acusa a los judíos de matar a Jesús. Ahora, no nada más estoy señalando esto, pero sabía que hay movimientos, y he escuchado aún de abogados cristianos que están pasando leyes donde en la iglesia no quieren que declaremos esta simple verdad, que Pedro dijo que los judíos mataron a Jesús. Ahora, eso no es por ser antisemita, es por ser bíblico. Y eso no es nada de condenación, porque el mensaje es para ellos, para que ellos sean salvos. No es que es el rechazo hacia ellos, sino Él está dando a ellos la culpa de que ellos hicieron algo y lo va a ver después por ignorancia. Así como Pablo dijo que él perseguía a la iglesia, pero lo hacía por no saber. Pero aquí vamos a ver quién es Jesús. En estos 3 versículos vemos, está rico en enseñanza. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Es Dios. Es un buen hombre, es un maestro, un profeta, pero dice ahí que es el Hijo de Dios. Pero después dice que Dios lo resucitó. Entonces, ¿cómo me están diciendo que es Dios? Y en el mismo pasaje le llama Hijo y dice que Él fue resucitado por Dios. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta sección. Observemos los nombres y títulos de Cristo que Pedro utiliza, le llama el Hijo de Dios. Créame que esta frase que estamos leyendo aquí, ese título es un título que señala la deidad de Cristo. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Note que dice que lo glorificó. Cuando Pedro predice que Dios glorificó a Jesús, se refiere a que Dios exaltó y honró a Jesús de manera suprema, de una manera que solamente Dios puede ser glorificado. Note lo que dice Juan 17:5. Aquí Jesús está orando al Padre. Ahora pues, Padre, ¿qué le dice ahí? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Este pasaje está diciendo que antes de que el mundo existiera, Jesús ya existía. Porque hay quienes enseñan que Jesús es un ser creado y fue creado, algunos dicen en la creación como un ángel y otros dicen que fue creado en su nacimiento. Pero Él está diciendo, glorifícame con esa gloria que tú y yo teníamos juntos antes de que el mundo fuera hecho o creado. Mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice así Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré ¿qué? No daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí está diciendo que Él no comparte su gloria con otra persona, o con otra deidad, o con esculturas. Son seres creados o estatuas. Pero ¿por qué se la da a Jesús? Es Dios. O sea, estos pasajes aquí, al mirar uno y otro y hacer comparaciones con la Biblia, podemos determinar entonces que se afirma la doctrina de la Trinidad. No vamos a ver del Espíritu Santo, pero aquí hemos enseñado bastante acerca de lo que es la
Trinidad. La Trinidad, le repito, es que Dios es una esencia, una sola sustancia, pero se manifiesta en tres personas distintas, que a la vez los tres tienen su propia voluntad, pero se someten a la voluntad de uno a otro. Jesús se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se somete a la voluntad de Jesucristo. Y los tres en armonía, es un amor perfecto, en santidad, poseen los atributos de Dios y es un solo Dios. No son tres dioses. Por eso también tenga cuidado de decir Dios el Hijo, y Dios el Padre, y Dios el Espíritu Santo, porque suena que está hablando de ¿cuántos dioses? De tres dioses. Y dicen algunos, bueno, ¿es el Padre Jehová? Sí. ¿Y es Jesús Jehová? También. ¿Y es el Espíritu Santo Jehová? También. ¿Ya se confundieron algunos? Muy bien. Este nombre o este título de el Hijo de Dios habla en su relación. Jesucristo es llamado el unigénito Hijo de Dios cuando usted lee Juan 3:16. Los judíos sabían exactamente lo que significaba este nombre. Miren Juan 5:18. Por esto, los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Porque él decía que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿Jesús quebrantaba el día sábado? ¿Sí lo quebrantaba o no lo quebrantaba? Jesús es el día de reposo, Él es el Señor del reposo. Él dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él no fue limitado a su mandamiento. Por eso Él siempre sanaba en el día de reposo. Pues Él estaba dando una lección. El día de reposo el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había salido de servidumbre donde nunca descansaban y necesitaban aprender un patrón de reposo que era una imagen del reposo espiritual en Cristo. La gente no comprende a veces eso, se limita a ignorar, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que hacen es ignoran pasajes. Y él fue acusado de quebrantar el reposo, pero no solamente eso, sino de blasfemar, diciendo que el Padre era su Padre, que Dios era su propio Padre. Pero ¿qué dice la última frase del versículo ahí? Haciéndose igual a Dios. Siempre me da curiosidad pensar cómo es que funcionaba ese asunto de las piedras. Si habían piedras en la esquina, alguien vendía piedras. Porque dice que los judíos siempre levantaban piedras, querían apedrearle, pero ¿de dónde salían las piedras? No sé. Pero lo que sí sé es que hay solamente unas cuantas razones por qué apedreaban a alguien. Era por blasfemia, por adulterio o homicidio. Y Jesucristo obviamente no adulteró, Jesucristo tampoco anduvo de homicida ni de sedición, pero Él fue acusado de blasfemia, de hacerse pasar como hijo de Dios. Es que eso es decir, yo soy el Hijo de Dios, es decir, yo soy Dios. Por eso lo querían apedrear a Jesús. Ahora, algunos se imaginan que esta palabra unigénito significa que solamente tuvo un comienzo humano, pero ya vimos que Él existía antes de la fundación del mundo. Otros creen que esa palabra unigénito dice que es como el único hijo que tuvo Dios, o que no solamente no tiene otros hijos Dios. Ahora, ¿ustedes somos hijos de Dios? Pero quiero que lea conmigo Hebreos 1:6, dice, y otra vez cuando introduce, ¿a quién? A primogénito en el mundo. O sea, aquí vemos que el primogénito ya existía, por eso lo introdujo. Cuando muchos creen de unigénito, primogénito, automáticamente salta a una conclusión de que Cristo tuvo un comienzo. ¿Cuál es tu primogénito? ¿Cómo se llama tu primogénito? Tu hijo primogénito. Varón. Johan. Ahora, ¿es el único? ¿Es unigénito? ¿Es sin igual? ¿Tienes más como él o él es distinto? ¿Ah, que sí? Pero ¿quién es tu primogénita? Sofía. ¿Pero a quién va a heredar todo? Joel. Porque lo que hacemos como seres humanos es tratamos de limitarnos a mi experiencia. Pero quiero que usted vea, vamos a ver algunos pasajes donde no es así. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su
unigénito. Dice aquí que Isaac era el unigénito de Abraham. ¿Era el único hijo que Abraham tuvo? ¿Sí me estoy explicando? ¿A quién tuvo? A Ismael, y tuvo otros hijos. Tuvo a Simram, a Joxán, a Medán, a Medián, a Isbac y a Súa. ¿Con quién? Con otra mujer después de que Sara murió. Este pasaje está diciendo que Isaac era su unigénito. Recuerde, unigénito no está hablando que era el único, está hablando que es sin igual. No hay otro como él. Y primogénito tampoco es verdad que Isaac fue el primogénito, porque ya vimos, usted mencionó a Ismael, que nació antes que él. Pero ¿por qué es primogénito? Porque habla de la posición, habla de una herencia. Y Jesucristo es el primogénito por su posición que Dios le ha dado, de la herencia de la resurrección. Es el primero de resucitar y es el unigénito porque no hay otro como él. Pero si ese título, Hijo de Dios, indica que es igual a Dios. Ahora, dicen algunos, bueno, ¿es hijo o qué? Bueno, en el mismo pasaje que estamos leyendo, Hechos 3, vemos otros títulos. El segundo título ahí es Jesús. Y ese es el nombre rechazado por el pueblo. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, pero ¿cómo se llama? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Esta es la forma griega del hebreo Josué. Ahora voy a mostrarle 3 nombres que es el mismo nombre en 3 diferentes lenguajes. En hebreo es Josué. Así se traduce en español, en inglés sería Joshua. Pero después vemos que los israelitas fueron llevados a Babilonia y de Babilonia vinieron los persas. Y ahora la Biblia fue escrita en arameo. Entonces cuando aparece el mismo nombre que es Josué, ahora se escribe Jesúa. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces se escribe Jesús. ¿Sí están conmigo? Pero es el mismo. Ahora aquí está el problema. Hay unos grupos por ahí en día que andan diciendo que ese nombre Jesús fue torcido por los romanos. Debemos usar Yeshua. Esa palabra Yeshua no está ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni en ningún manuscrito, ni en los más viejos, ni en los nuevos, ni en los que están en el Mar Muerto. En ninguna parte se encuentra Yeshua. Yeshua es un nombre moderno mezclado con el Yiddish, que es el alemán. Si usted y yo vamos a decir el nombre como fue escrito, bueno, es así, es Jesús. En el griego no está la J. Entonces, usted y yo vemos estas dos palabras, estas dos letras. Esas dos letras que usted ve ahí, nosotros en español la pronunciamos como G. Pero ese no está en el griego. La manera en que se pronuncia en el griego es así, Jesús. Jesús. Pero nuestro lenguaje usa Jesús. Se lo voy a probar. La palabra judío. Judaios, judío. De ahí viene entonces de las mismas dos palabras. ¿Sí ven las dos letras? La que parece una I y una O. Cuando se traduce el español, da la pronunciación de. Bueno, voy a mostrar la Biblia de Casiodoro de Reina en el año 1602. Vemos el Nuevo Testamento. Él escribió Jesús. No había jotas aún ni en el castellano. Y voy a hacerlo más cerquitas para que lo pueda ver. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sí ven ahí? Entonces este asunto que es Yeshua, yo no sé dónde salió, pero no salió de las escrituras de la Biblia, nada histórico. Es algo moderno de gente confundida que está buscando una novedad de mezclar cristianismo con las raíces hebreas y quieren hasta hablar de esta manera. Es como que van a escupir, quieren volver a los turbantes y a la comida, si no puedes comer puerco, o sea, una mezcla que no tiene nada que ver con esto. Y ahí está, no, ese no es su nombre, es Yeshua. Yo no sé dónde viene ese nombre. La Biblia me enseña a mí que su nombre es Jesús. Vaya a Mateo 1:21, dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este es el nombre sobre todos nombres. El nombre de Jesús es el más honrado y a la vez el más aborrecido. Usted puede ir y orar en el nombre de Allah, puede mencionar a Buda, puede mencionar a cualquier Dios, pero no puede decir el nombre de Jesús. Hay un antagonismo, ¿verdad? Unos grandes enemigos en el gobierno de nuestro país en contra de Jesús. Eso es algo impresionante.
¿Se acuerdan aquel hombre que era cristiano, que fue demandado por no hacer un pastel a una pareja de homosexuales? Y él tuvo que pelear hasta la Corte Suprema para defenderse. ¿Sabe cuánto cuesta, cuánto cuesta defenderse ante la Corte Suprema? Esos $900,000 para llevar un caso a la Corte Suprema. Y él ganó y lo dejaron libre, pero perdió su reputación, su negocio y trató de levantarse otra vez, y apenas en estos meses lo demandaron otra vez porque entraron otra vez ahora unos transgéneros pidiéndole que haga un pastel en celebración de su pecado. Pero ¿sabe qué? No hacen eso en una pastelería islámica. No harían eso con unos asiáticos. Lo hacen solamente con Jesús. ¿Por qué? Porque es el nombre sobre todo nombres. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses 2. A la gente no le importa que mencionemos cualquier deidad con tal de que no se diga Jesús. Los cristianos en Estados Unidos tienen un respeto por el nombre de Jesus. Por eso no le ponen a sus hijos Jesus. Usted nunca va a encontrar ahí a Jesus Johnson, nada de eso va a encontrar. A nosotros los hispanos le ponemos Jesús a todos los hijos. Ahora, no estoy diciendo, si usted llama Jesús, Dios le bendiga, hermano, no se preocupe. Y no creo que es malo, pero es algo que he visto que hay una reverencia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Jesús, nació el 25 de diciembre, entonces le pusieron naturalmente Jesús. Él me decía que en todos los Navidades le daban ponche gratis, galletas, y por tener el nombre de Jesús. Y les dicen, Chuy, ¿qué más? ¿Cómo le dicen? Ahora, déjale digo esto, ahora que usted tiene conocimiento, sería sabio que no le ponga a su hijo Jesús. Filipenses 2:9, estamos ahí. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso el nombre dado aquí en este pasaje exalta el nombre que es sobre todo nombre. Eso se le puede dar solamente a Dios. Dios solamente puede poseer esto. En Mateo 91 leímos que su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvador. Y lo que acabamos de leer aquí dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Sí vio ahí? Note lo que dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, ¿quién está hablando? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí yo? ¿Sí está viendo lo que estoy comparando? Estoy comparando Isaías con Filipenses, lo que está citando Pablo. Entonces muestra que ese nombre no es simplemente cualquier nombre, es un nombre, un título de Dios Santo, Dios Divino, el Dios verdadero. Y dice la Biblia que Jehová dijo, toda lengua me va a confesar a mí, toda lengua o toda rodilla se va a doblar ante mí. Y en Filipenses se va a doblar ante ¿quién? Jesucristo. Mostrándonos, por tanto, que Jesús es Dios. No solamente vimos que le llama Hijo de Dios, Jesús, escriba ahí, el Santo. Este es otro título dado a Jehová, a Dios, separado para la obra redentora. Mire Hebreos 3:14, mas vosotros negasteis ¿a quién? Al Santo. Este título, que a menudo se usa en el libro de Isaías, se refiere a Jehová. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y no tengo tiempo de mostrarle pasaje tras pasaje donde se usa este nombre como un título a Jesús, el Santo. Y aún los traductores, por eso está en mayúscula la palabra Santo. El Santo es Jesucristo, es Dios mismo. Después le llama el Justo, que es sin pecado. Habla de un cordero sin mancha. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Esa es una declaración de la impecabilidad de Cristo. El hecho de que Cristo no peca, no puede pecar y no ha pecado, muestra su deidad. Dios no peca.
¿Qué es pecar? Por lo tanto, cuando él en el día de reposo no lo guardaba, porque él no tenía, ese no era un mandamiento para él, era Dios mismo. Él fue sin pecado. Note algunos pasajes. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció, pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje habla de ser crucificado. El ser puesto en una cruz o crucificado en una cruz era un pecado en sí, una maldición en sí. Pero él fue hecho ese pecado. En Hebreos 4:15, acompáñeme allá, por favor. Quiero que vea estos pasajes. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vaya al capítulo 7, versículo 26. Dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, note, santo, inocente, sin mancha y finalmente apartado de los pecadores. Está diciendo, él se distinguía en su santidad, no era como los demás. Note ahí en su bosquejo, mira de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuánta más evidencia necesitamos de la impecabilidad de Jesús? Jesús no pecó, nunca pecó. Es más, él retó una vez al pueblo, ¿quién me condena de pecado? Y nadie pudo decirle nada. Por eso no podían acusar a Jesús por lo que él decía, sus enseñanzas. Tenían que tomar unos falsos maestros y torcer sus palabras. Primera de Pedro 3:18 dice, habla del justo, fue entregado por el injusto. Este asunto de ser el justo habla de nuestra justicia. Recuerde, usted y yo no podemos pararnos delante de Dios. Por eso él mismo tuvo que tomar forma de siervo, de hombre. O sea, cuando yo veo el plan de Dios o el plan de salvación que Dios estableció, veo algo completo. Porque cuando veo el plan de salvación de otros que están contrarios a esto, siempre hay problemas. Estoy hablando con un islámico, un morenito, y hablamos como por 1 hora y media. Estoy hablando hace muchos años. Yo ya había tomado el tiempo de leer bastante acerca de los musulmanes y lo que ellos creen. Ellos creen en 5 pilares que deben cumplir para poder ellos ir a la vida eterna. Me hacía preguntas, así como, ¿por qué tu Dios es celoso si Él es Dios? Es Dios. ¿Por qué se ofende Dios? Me hacía preguntas, yo no sabía en aquel tiempo cómo contestar eso. Es una pregunta válida, decía yo en aquel tiempo. Hacía preguntas como, ¿por qué tú, pues si dices que Jesús es Dios, cómo es posible que Dios muera? Entonces yo después le preguntaba, pues ¿cómo es que tú vas a ser salvo? Tengo que cumplir los 5 pilares. ¿Cuáles son? Me dijo, tienes que aceptar que Mohammed es el último profeta de Allah y que Allah es el único verdadero Dios. Tienes que dar dinero a los pobres. Tienes que orar 5 veces al día. Tienes que hacer una peregrinación hacia Meca. Y me dio los pilares y le dije, ¿tú puedes hacer todas esas cosas? Me dijo, no, todavía no. Le dije, ¿tú puedes ir hacia Meca? Me dice, no. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los pobres que no pueden viajar? Meca es allá en el Medio Oriente. Es un lugar central donde se rejuntan muchos, especialmente en las fiestas de Ramadán, que es más o menos en agosto. ¿Cuándo es? Sí, le llaman Meca, que es como que dice la tierra prometida de ellos. Y le dije, si no puedes ir, no puedes ir al cielo, ¿verdad? Y me dijo eso, Dios comprende. Entonces dije, ahí está, Dios comprende. Cuando Dios comprende significa que todos podemos buscar una excusa, ¿correcto? Entonces no es perfección. Y orar 5 veces al día, imagínense, es rezar 5 veces al día. Y que tú rezas 5 veces al día, me dice que no. Entonces dije, ¿entonces a dónde vas a ir cuando tú mueras? Me dijo, me voy a ir al infierno. Entonces lo más fácil, me dijo él, es estallarte y dar un pase gratis hacia el cielo, matando a otros. Porque eran muy tiempo calientes cuando estaba la guerra. Pues sí, en cuanto tú te estallas en el nombre de Alá, te despiertas en un paraíso con 90 vírgenes. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Morir en una explosión o vivir una vida entera en consagración, guardando mandamientos imposibles de guardar?
Por eso, a veces cuando usted ve el plan de salvación en la Biblia, está perfecto porque Dios mismo nos amó sabiendo que somos pecadores y Él mismo vino a tomar el lugar del pecador, cumplió la ley de Dios, pudo satisfacer la ira de Dios y se entregó por nosotros y no se hizo la vista gorda. Alguien tuvo que pagar, Jesús pagó por nosotros y cuando usted cree, le atribuye, le da su propia justicia por la fe y Él recibe toda la gloria. Qué tremenda es la salvación, las facetas que hay. Sí, es tan sencillo como creer, pero está la doctrina de la sustitución, de la propiciación, está la doctrina de la reconciliación. Cuando venimos a Él, nos reconcilia por medio de Cristo. Es una salvación perfecta, completa. ¿Verdad? No deja duda de cómo es que cada aspecto de la salvación funciona. Hay un juez justo, pero hay un siervo justo llamado Jesús que se entregó por nosotros. Y no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Y es tan, dicen algunos, es que es fácil. No es fácil. La Biblia llama una salvación gratuita. No es barata, es gratuita. Le llama también el autor de vida. Todos estos títulos aluden o muestran que Jesucristo es Dios. ¿Qué comprende por autor de vida? Es el que da vida, el que tuvo comienzo en la vida y solamente Dios puede ser autor de la vida. En Hechos 3:15 dice, ¿y matasteis a quién? Al autor de la vida. Ahora miren, ¿por qué Jesús escogió, por qué Dios eligió la salvación de esta manera? Porque recuerde, requería un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tuvo que derramar la sangre Él mismo. Dios mismo tuvo que hacerse hombre y derramar su sangre. Por eso se le compara al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es una imagen de un animal que fue degollado, sacrificado, y con su sangre representaba la sangre que limpia de Cristo. Ahora, los sacrificios de los machos cabrillos y de los toros del Antiguo Testamento no salvaban. Todos ellos apuntaban a la sangre de Cristo. Jesús es el dador de vida, es el autor de vida. Mire Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay otros pasajes que dicen que Jesús da vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna. Entonces el autor de vida es otra muestra de su deidad. Así vemos letra F, escribe ahí un testimonio poderoso. Recuerde, todo esto que están ellos hablando Pedro y Juan a este grupo, es un testimonio de la resurrección de Cristo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Más importante, note que el milagro de sanidad es el tema de la salvación. Pedro está aprovechando esta oportunidad para presentar el evangelio de la muerte y de la resurrección. Dice el versículo 15 una vez más, Dios ha resucitado. ¿Sí vio ahí? Pero aquí está apuntando a Jesús. Aunque no está hablando todavía de la salvación o no se está llamando a que crean todavía, les está diciendo, nosotros sanamos a este hombre, o este hombre fue sanado por la fe en Jesús, a quien ustedes mataron. El Hijo de Dios, Jesús, el Santo, el Justo, el autor de la vida. Note conmigo ahí en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, hablando de Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este versículo, como en todas partes, el nombre denota la persona de Cristo. Y la fe en su nombre significa fe en Cristo. Declara ahí que es como mediante la fe o por la fe en Jesús. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces la fe es creer en algo que no se puede ver. No hemos visto a Jesucristo. ¿Alguien ha visto a Jesús? No lo vimos morir en la cruz. No fuimos testigos de su resurrección. Estas cosas no son vistas el día de hoy. Pero creemos que Jesús murió y resucitó basado en la evidencia registrada en lo que leemos, la Biblia. La fe viene por el oír y el oír
de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice Dios da fe, eso es que Él dio palabra, Él dio evidencia. Y aquí está la evidencia que usted y yo necesitamos para creer lo que sucedió hace casi 2000 años. ¿Usted lo cree? Por lo tanto, la fe puede definirse como creer en la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La salvación es por fe. ¿Usted cree que Jesucristo murió por usted? Fue sepultado y resucitó. Y es el único medio para salvación. Eso se llama fe. Pero ¿la fe en qué? En fe en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Con el corazón se cree para justicia. ¿Está conmigo? Muy bien. Número 1, vimos la oportunidad para testificar. Número 2, vimos un enfoque en el Salvador. Y número 3 y último, vemos el mensaje ignorado por los judíos. Aquí lo que está sucediendo, Pedro les está acusando de ser ignorantes. Es una palabra muy fuerte. Yo le pregunté una vez a un caballero si sabía algo en la Biblia y como él me dijo que no sabía, le dije, déjate lo muestro. Me dijo, este pobre ignorante no sabe nada. Le dije, ¿a qué se refiere? Dice, me hace sentir como un ignorante. ¿Pero qué es ignorante? La palabra ignorante, ¿qué significa? Que no sabe. No sé. Porque no hay nada malo decir, soy ignorante. Significa simplemente, no sé, pero en nuestro tiempo, usar la palabra ignorante es ofensivo. Es decir, nomás ignorante. Claro. Estamos diciendo que muy inteligente, no sabe nada. No quiero usar otras palabras, pero... Mire, vamos a ver del 17 al 20. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él viene a Jesucristo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Escriba conmigo ahí, por favor. Los judíos ignoraban sus propias escrituras. Dice una vez más ahí, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia. ¿Qué fue lo que ignoraban o qué es lo que no sabían? ¿Puede usted voluntariamente ser ignorante? ¿Puede ignorar algo? Pregúntele a su esposa. Usted lo ignora cada rato. Es que ignorar significa hacerse el que no sabe. Yo no sé. No querer hacer caso, no querer ver la verdad. Mire, que dice una vez más en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Por boca de quién? De todos sus profetas. Ellos estaban ignorando lo que dijeron, ¿quiénes? Todos los profetas. El mensaje que el Mesías debía venir al mundo para ser el Salvador que sufre y no establecer un reino terrenal era ignorado. Ellos esperaban a un gobernante, a un rey que los librara de Roma, pero ellos habían ignorado lo que decía en la Biblia. La palabra ignorancia es estado del que desconoce una cosa. Significa uno que no sabe. Pero sabe que la ignorancia no es inocencia. Hay unos pasajes que vamos a leer acerca de la ignorancia. Porque la ignorancia es resultado de la ceguera. Note Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Note que están entenebrecidos. ¿Qué significa entenebrecido? Que no pueden ver, están en oscuridad. Y otra palabra que se usa en la Biblia es ser ciego. Mire, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. Note que en Efesios decía el entendimiento entenebrecido, y aquí dice cegar el entendimiento. En 2 de Pedro 3:5 dice, estos ignoran, ¿cómo? Voluntariamente. Entonces vemos que se puede de una manera voluntaria ignorar, permanecer en la oscuridad, no querer ver la realidad. He hablado con mucha gente evangelizando y no quieren aceptar la realidad que la Biblia habla de un lugar de tormento. Un lugar donde la gente va a pasar una eternidad pagando por su pecado. Que ignoran voluntariamente y mantienen cegados, no querer tener el entendimiento bíblico. Vaya a Romanos 1:19. Vemos que la ignorancia tiene su raíz en la incredulidad. Cuando una persona es incrédula, quiere decir no creer, por no querer creer o simplemente porque nunca se le había predicado,
Bueno, se mantiene, como dice la Biblia, en ignorancia. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es otra palabra para cegar, para estar ciego. Y la mente entenebrecida viene por no querer creer. Y dice Pedro nos enseña que voluntariamente ignoran. En Lucas 23:34, ahí en su bosquejo, vemos que la ignorancia ciega al pecador de la verdad. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué pidió Jesús? Que los perdonara. ¿Porque están haciendo un mal? No es como aquella señora que le dije, que a mí una vez me dijo a mí, yo prefiero no aprender, ser ignorante, y así Dios me dice, pues entra al cielo. Imagínense. Y dije, Señor, así no funciona. No, por eso soy ignorante. Yo no sé, esa es una idea que la gente se da. Pero Dios no es así, Él es un juez justo. Y aunque haya ignorancia, eso no quiere decir que se quede una persona sin pecado. Verá, Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo mataron en su ignorancia. ¿Significa que eran inocentes? No, porque voluntariamente habían rechazado a Jesús. Y hay veces personas que van a una iglesia y les enseñan que la salvación es por obras o Jesús no es Dios, y cuando empiezan a ver la verdad, ellos ignoran, no quieren ver la realidad. Yo le he mostrado a mucha gente con la Biblia, no. Yo sé que eso dice la Biblia, pero yo voy a quedarme con esto. Entonces ellos voluntariamente prefieren mantenerse en la oscuridad, cegados. Y eso es lo que los judíos estaban haciendo. Porque ellos tenían las escrituras, pero la ignoraban. La ignorancia aleja entonces al pecador de Dios, como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La ignorancia condena al pecador. Vaya a Romanos 10. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué hacen con la justicia de Dios? Ahora, la justicia de Dios habla de lo que Jesús ofrece, la salvación por fe. Y Dios dice, aquí tengo una salvación gratuita. Aquí envío a Cristo, a Jesús, y te ofrezco una salvación por fe. Y ellos dicen, no, quiero establecer mi propia justicia. Entonces, ¿qué hicieron con la justicia que Dios le ofreció? La ignoraron. ¿Voluntariamente? En Números 15:24 nos habla que la ignorancia es pecado y Dios no la puede pasar por alto. Dice, si el pecado fue hecho por hierro, esa palabra hierro es falta o equivocación por ignorancia. Con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Expiar significa perdonar una falta. Entonces dice, si el pueblo por ignorancia peca, tiene que hacer un sacrificio para recibir perdón. Entonces la ignorancia no te salva. Inténtelo usted con cualquier policía que lo pare y yo no sabía, patrón, yo no sabía. No sabías, adelante, sigue. No. Te va a dar el ticket, te va a multar, te va a quitar el carro, te va a deportar, no sé qué. Yo no sabía. No, la ignorancia nunca va a ser justificada. La gente, a mí me dijo el oficial, pues es tu trabajo saber las leyes, y me dio la multa. Y yo estaba preparado, vengo de la iglesia, no le importó que venía de la iglesia. Algunos por eso ponen su Biblia ahí donde está arriba, ahí para que el oficial vea, es cristiano. Pero le tocó un ateo, imagínate. ¿La ignorancia es excusa? No, mire Hechos 17:30. Para los gentiles, dice la Biblia que había tiempo de ignorancia, pero hoy no hay excusa para nadie.
Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La ignorancia no excluye la misericordia. ¿Puede una persona ser perdonada? Claro que sí. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso hay esperanza para esos israelitas a quien Pedro está predicando. No es una acusación, no es una condenación. La condenación es no creer en Jesucristo. Entonces, cuando leamos estos pasajes, Pedro lo que está haciendo en verdad es dándole el mensaje que ellos necesitan. Es lo mejor, que ellos sepan que el pecado más grave que hicieron es ignorar el mensaje que estaba en las Escrituras. Y por ignorancia, ¿mataron a quién? A Jesús. Es muy posible que Pablo escuchó a estos hombres predicar. Y es posible que él mismo se sentía mal por lo que hizo después de ser salvo. Por eso lo repite, lo hice por ignorancia, lo hice por ignorancia, perseguía a la iglesia, pero es que yo no comprendía, yo ignoraba, estaba ciego, no quería recibir la verdad. Pero mire, la ignorancia no debe ser una marca de un cristiano. Aquí va una aplicación para los cristianos, porque aún hay cristianos que quieren permanecer en ignorancia, en no saber. En Romanos 11:25, acompáñenme en su Biblia, por favor. Quiero que leamos unos pasajes. Dice ahí en Romanos 11:25, porque no quiero, ¿a quién se le refiere aquí? Hermanos, que ignoréis este misterio. Vaya usted, por favor, a 1 Tesalonicenses 4. Yo le voy a leer 3 versículos en el libro de Corintios. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, está diciendo, ahora que eres salvo, eres creyente, no eres ignorante de la salvación, recibiste el evangelio, pero no quiero que permanezcas en ignorancia en cuanto a tu vida cristiana. No ignores la vida práctica, no ignores a tu enemigo, no vivas sin conocer lo que Dios espera de ti, no vives sin conocer a tu enemigo que te persigue y anda como león rugiente buscando para devorarte. Tienes que estar vigilante, tienes que cuidarte porque él utiliza maquinaciones. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hablas que un día los muertos en Cristo van a resucitar. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Se acuerda cómo era su vida cuando vivía en ignorancia? Y dice Dios, yo no quiero que vivas como aquellos días. La ignorancia sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer los principios, sin saber que Dios tenía una vida preparada para usted de leyes, pero ahora que es salvo, Dios le da el poder de andar de esa manera. Dice, no quiero que vivas como en aquellos días en tu ignorancia. Es decir, groserías, andar ofendiendo, andar mirando todas las cosas que no debes ver, andar en vicios, andar robando, andar en fraude. Esa era la vida que tenías antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, usted le mentía a su patrón y escribía ahí las horas falsas y usted se llevaba el material a su casa. Y ahí estaba su casa llena de pintura y de tallo y todo que se le quitó al patrón. Y el patrón dice, ¿y qué sobró? No sobró nada, patrón, es más, me faltó. Yo trabajaba con muchos cristianos y en una compañía le dieron una tarjeta de la compañía y nos mandaban a comprar allá a Home Depot algún material y él se compraba su propio jabón Tide. ¿No sabe que ahí venden Tide? Jabón de lavar ropa, bolsas de basura para su casa y todo lo entregaba. Hasta que un día pues lo encontraron. Y en vez de humillarse y decir, ¿sabe qué? Tiene razón, no hubiera esto, todavía dijo, me pagas poco, te da vergüenza que de perdida yo pude sacar un poquito más y era un hermano en la iglesia. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que cambiar. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Nuestra manera de conducir debe cambiar. La manera que hacemos negocios y tratos, todo esto debe cambiar. No podemos vivir como vivíamos en nuestra ignorancia. La ignorancia, usted decía malas palabras, groserías, se enojaba. Si todavía lo hace, ya no viva de esa manera. Aprende a responder como Dios quiere que usted responda. La blanda respuesta
Quita la ira. En la prudencia pase por alto la ofensa. Pero es que me miró feo. No hay problema. Mira a otro lado. Pero ¿cómo me voy a dejar? Déjate. Eso se llama mansedumbre. Pero es que mi esposo, eso se llama virtud. Virtud es que la mujer es muy inteligente, tiene muchos dones, pero ella tiene un poder más fuerte que ella misma se contiene. Esa será una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará más preciosa que las joyas que hay? Y esta es una mujer bendecida por Dios. ¿Están conmigo? La ignorancia, los muchachos vivían ahí, where you going on dates? You going to go dancing? Eso es la ignorancia. No sabías que eso era mal. No sabías que, getting a little high was bad. Smoke a little weed. Come on, just a little bit. No, esa es la ignorancia. Muchos jóvenes no saben eso. Por eso cuando vemos en la calle, yo no los veo como alguien horrible. Ellos necesitan de Cristo. Y es más, si tú haces algo así, tampoco te veo como alguien horrible. Solamente te digo, arrepiéntete, vive como Dios quiere que vivas. Porque es por tu propio bien. Y créeme que te vamos a ayudar. Si te encontramos tirado, te vamos a ayudar. Pero no queremos llegar a ese momento donde tenemos que levantarte y estás humillado y estás destrozado. Mejor haz lo que dice la Biblia. Ya no estás en ignorancia. Por eso el que te va a castigar no va a ser yo, no va a ser el pastor, no van a ser los hermanos. Olvídate de lo que la gente piense. Dios te va a castigar. Y eso ahí está duro, porque cuando Dios quebrantar es tomar, imagínate una vasija, you get like this plate and you break it, lo destrozas en muchos pedazos y eso duele, trae dolor, trae humillación. Y no queremos que eso te pase. Por eso te enseñamos que vivas como dice la Biblia y no vivas como una persona en su ignorancia. But I didn't know. ¿Te acuerdas que la ignorancia no es excusa? Yo no sabía. Por eso aprende, por eso ven, quiero saber todo. Quiero aprender lo más que pueda, no quiero permanecer en ignorancia. Y Dios llama eso sabiduría. Tú necesitas, joven, señorita, sabiduría. You need wisdom. Sobre todo, más que el dinero, más que la plata, es la sabiduría. Es tener la habilidad, discernimiento de tomar decisiones correctas. Y los judíos ignoraban sus propias escrituras y los judíos ignoraban las profecías. Regresa a Hechos 3, versículo 18. Las declaraciones en el versículo 18-21 afirman que Dios cumplió su palabra. Eso habla de la inspiración de la Biblia. Hechos 3:18 es cumplimiento de la profecía. Y es algo que se debe saber, es que la Biblia no se contradice. Hay gente que dice, es que hay contradicciones en la Biblia. Siempre que alguien haga esa declaración o habla así, diga, muéstrame una contradicción. Well, yo escuché por ahí, pero nunca te van a poder mostrar uno. Y yo he descargado, dice 100 contradicciones en la Biblia y cuando las veo no son contradicciones. Para una persona ignorante que no sabe, entonces iba a parecer, se contradijo aquí. Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. Hechos 3:21 dice al final de que habló Dios por boca de sus santos profetas. De la misma manera, la Biblia no es un mensaje completo. El Antiguo y el Nuevo está todo completo. No hay un plan 2. Ese era siempre el plan de Dios. Lo que Dios estableció para Jesús fue la manera que Dios siempre lo había determinado antes de la fundación del mundo. Según Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora hay un mensaje dual o doble de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de la cruz de Cristo y hablaron también de la corona de Cristo. Sin embargo, los judíos no comprendían esto. En Hechos 3:18 dice ahí que su Cristo había de ¿qué? Al final. O sea, esto usted lo puede ver en Isaías 53, Salmo 22, Salmo 69, Daniel 9, Miqueas 5, Zacarías 11 y muchos otros pasajes que hablan de la muerte de Cristo, del sufrimiento del Mesías, pero ellos no entendían eso. Ellos esperaban solamente a un gobernante o a un libertador o a un rey, pero la Biblia también habla de eso, habla de los dos. Habla de la muerte o el padecimiento y habla del reinado de Cristo, pero son en dos diferentes etapas.
Mire lo que dice Isaías 28:12, porque habla de tiempos de refrigerio. Esa es la salvación, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y a este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿De qué está hablando? Tiempos de refrigerio, está hablando de la salvación. Pero mire Hechos 3:20, y Él envía a Jesucristo. En versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Que aquí ahora está hablando de la restauración del gobierno. Es la segunda venida de Cristo. Le preguntaban una y otra vez, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Dios dice en Isaías que Él va a restaurar a los jueces, como al principio, va a restaurar al remanente de Israel. Hay un tiempo de restauración, pero ese es cuando Cristo regrese por segunda vez. En Hebreos dice que la primera vez Él vino para tratar con el pecado, cuando la segunda vez que venga no va a ser para tratar el pecado, va a ser para traer la ira sobre las naciones y establecer su reino aquí en la tierra. Es la segunda venida de Cristo y el reinado aquí en la tierra. Entonces, mirar hacia el futuro, ¿por qué ellos no podían entender esto? Alguien lo comparó así, es como que tenemos un profeta aquí y tengo aquí una montaña y aquí en este lado va a representar a Jesucristo. El profeta puede ver una parte y él solamente dice lo que Dios le mostró, pero hay una parte que él no puede ver, porque aún los mismos apóstoles, ellos no comprendían muchas cosas. Aún los apóstoles dudaban de Cristo, es más, hasta Juan el Bautista dudó de Jesús. Y es más, en Lucas, si usted vaya conmigo a Lucas, el último capítulo, 24. Dice el versículo 45. Estamos ahí. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, hubo un momento donde ellos no podían comprender, porque en el mismo plan de Dios tenían que esperar hasta que Cristo fuera glorificado. Por eso, después de que Cristo resucitó, ellos decían, eso es lo que decía del templo, eso es lo que decía de su cuerpo, eso es lo que decía este pasaje. Tuvo Jesucristo que resucitar. Por eso los apóstoles también dudaban, ellos huyeron, no estaban con Jesús, no creían muchos de ellos que Jesús era en verdad lo que Él decía que era. Yo no los culpo a ellos. No, sí, pastor, yo estuviera ahí con Cristo Jesús. Ahí estuviera. Usted y yo fuimos primeros en correr. Ahí con la sábana. Algunos seremos de la sábana. ¿Cuál es el de la sábana? ¿Sí saben de la sábana? Ok. Solamente los hermanos espirituales comprenden eso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque Él les va a predicar el Evangelio. La próxima etapa de su mensaje está en arrepentirse y creer. Y hay también una gran controversia en la enseñanza de arrepentimiento, la cual veremos la próxima semana. Vimos en este día de milagros a salvación una oportunidad para testificar, un enfoque en el Salvador y el mensaje ignorado por los judíos. Ignoraban las Escrituras, ignoraban la profecía, y Pedro les va entonces a señalar exactamente lo que ellos tienen que hacer para ser salvos en los siguientes versículos. Oremos. Padre, damos gracias por la salvación que nos has dado por medio de Jesús, por darnos el entendimiento en las Escrituras, de saber, Señor, que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, pero es el Santo, es el Justo, es el Autor de la vida, es por quien tenemos vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes a adorarle, a glorificarle y a gozarnos, Señor, de que también oye y escucha oración, que nos da consuelo, nos da paz y nos da gozo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y ser un Dios que ha diseñado una salvación, donde solamente le pides que nosotros creamos en ti. ¿Qué haríamos, Padre, si fuera por nuestras obras, nuestro mérito? No podríamos alcanzarte. Pero tú, Señor, veniste a nosotros, te entregaste por nosotros. ¿Por qué no servirte? ¿Por qué no amarte? ¿Por qué no vivir para ti? Gracias, Señor. No solamente vamos a esperar un día para confesar que tú eres el Rey de Reyes y doblar nuestras rodillas, Señor. Hoy podemos exaltarte y glorificarte porque eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.